Mis dos gatitos. Había una vez una niña de 10 años llamada Lucy. Lucy era una niña dulce y trabajadora, siempre ayudaba en casa, limpiaba su cuarto y sacaba buenas notas en la escuela. Amaba a su padre, Mateo, y a sus dos gatitos, uno blanco como la nieve y otro negro como la noche. Los gatitos eran su mayor tesoro, siempre la acompañaban a todos lados, y Lucy los cuidaba con mucho amor. Un día, la vida de Lucy cambió para siempre. Su padre salió de casa para hacer unas compras, pero nunca volvió. Lucy lo esperó todo el día sentada en la sala, mirando por la ventana, pero nada. Pasaron horas, y la noche cayó. A la mañana siguiente, tampoco había señales de él. Lucy sentía un nudo en el estómago, algo andaba mal, pero nadie le decía qué estaba pasando. Finalmente, un día recibió una llamada de su abuelita, una señora mayor que apenas podía caminar y ver bien. Le pidió a Lucy que fuera a la clínica. Fue en ese momento cuando Lucy supo que su padre había tenido un accidente y estaba en el hospital. Al llegar, su abuelita la abrazó fuerte, pero no tenía mucho dinero para pagar los tratamientos. Lucy, aunque solo tenía 10 años, sabía que tenía que hacer algo para ayudar. Vendió lo poco que había en la casa, como el televisor y la mesa del comedor. A pesar de su esfuerzo, apenas podía pagar un mes de hospitalización. Para ganar un poco más de dinero, Lucy empezó a vender caramelos en los autos, y con lo que ganaba, alimentaba a sus gatitos y compraba algunas medicinas para su abuelita. Un día, mientras Lucy vendía caramelos, un auto lujoso se detuvo frente a su casa. Una niña de 12 años llamada Tamara miraba por la ventana del auto y vio a los dos gatitos de Lucy jugando en el jardín. Tamara quedó fascinada con ellos y le dijo a su padre: Papá, quiero esos gatos. Cómpramelos, por favor. El padre de Tamara salió del auto y tocó la puerta de la casa. Lucy abrió la puerta y el señor le preguntó por sus padres. Lucy, con tristeza en sus ojos, le dijo que no estaban. El señor, viendo la situación, le explicó a Lucy que su hija Tamara quería comprar sus dos gatitos. Lucy sintió un nudo en la garganta. Amaba a sus gatos, pero también sabía que necesitaba el dinero para pagar las cuentas del hospital de su padre. Tamara puede venir a jugar con los gatitos cuando quiera, dijo Lucy, tratando de sonreír. Tamara bajó del auto emocionada y corrió hacia los gatitos. Jugó con ellos, les enseñó a correr y a bailar. A partir de ese día, Tamara iba todos los días a la casa de Lucy para ver a los gatos. Pasó un mes entero, y Tamara le dijo a su padre: Papá, ya es hora de que me lleve a los gatos a casa. Quiero que sean míos. El padre de Tamara le ofreció a Lucy pagar lo que fuera por los gatos, pero Lucy se fue corriendo a su cuarto y empezó a llorar. Sabía que tenía que venderlos para poder pagar la clínica, pero también eran lo único que le quedaba. Perdóname, papá, susurró Lucy mientras miraba una foto de su familia. Es lo único que me queda, pero los tengo que vender para que te cures. Al día siguiente, Lucy llevó a Tamara y a su padre a la clínica, donde pagaron otro mes de hospitalización para su papá, y además consiguieron transferirlo a una mejor clínica. Tamara se llevó a los gatos a su casa, pero algo no estaba bien. Los gatos ya no jugaban como antes y habían adelgazado mucho. Tamara, preocupada, le dijo a su padre: Papá, los gatos están enfermos. Hay que llevarlos al veterinario. El veterinario los examinó y les dijo: Tus gatos están tristes. Han pasado por mucho. Tal vez extrañan a alguien. Tamara explicó que los gatos pertenecían a otra niña y que los había comprado recientemente. Ese es el problema, dijo el veterinario. Los gatos necesitan pasar tiempo con su dueña Lucy. Tamara, molesta, respondió: No le devolveré los gatos. Buscaré otro veterinario. Dicho esto, se fue de la clínica. Unos días después, Tamara se cayó de las escaleras y fue llevada de urgencia a la clínica. Los doctores le dijeron a su padre que Tamara necesitaba una transfusión de sangre, pero su padre no era compatible. Solo había una persona con la sangre que Tamara necesitaba: Lucy. El padre de Tamara llamó a Lucy y le explicó la situación. Lucy aceptó donar su sangre para salvar a Tamara. Durante la operación,
El doctor, sorprendido al notar que compartían el mismo tipo de sangre, preguntó si eran hermanas. El padre de Tamara permaneció en silencio por un momento antes de revelar que Tamara había sido adoptada. Tamara, que había escuchado la conversación, se acercó a su padre y le dijo: Papá, siempre quise tener una hermana, y ahora que sé que Lucy lo es, quiero que venga a vivir con nosotros. El padre de Tamara fue al orfanato donde había adoptado a su hija y preguntó sobre la madre de Lucy. Ahí le contaron que la madre de Lucy había tenido 2 hijas, pero la mayor, Tamara, fue raptada cuando era bebé. 2 años después, nació Lucy. La madre de las niñas se fue al extranjero y nunca supo más de Tamara. Después de descubrir la verdad, Lucy y Tamara comenzaron a vivir juntas en la casa de Tamara con sus gatitos. Ambas jugaban y se cuidaban mutuamente. Un día, el padre de Lucy, recuperado, volvió a casa. Abrazó a sus 2 hijas y todos se sintieron felices por estar juntos otra vez. Los gatitos, que antes estaban tristes, volvieron a jugar y a correr por la casa. Ahora, todos vivían como una familia unida, recordando siempre que, aunque la vida puede ser dura, el amor y la familia siempre encuentran una forma de unir los corazones. El amor de la familia es lo más importante, y aunque pasemos por momentos difíciles, siempre habrá una manera de volver a estar juntos si nos ayudamos mutuamente. Hasta la próxima aventura.